es sobre los pensamientos suicidas. En otras ocasiones nos hemos referido de manera general a la conducta suicida y sabemos que la conducta suicida es un continuo que empieza con el pensamiento y termina con el suicidio. Y cuando estamos hablando de suicidio, estamos hablando ya de una persona que pensó morir, pero llegó a realizar el acto que comenzó con un pensamiento. Ahora, he decidido traer hoy a colación el pensamiento suicida específicamente porque considero que la persona que se llega a suicidar, y más con los incidentes que se han dado actualmente en nuestra provincia, que han sido muy conmovedores y donde en muchas ocasiones estamos haciendo alerta y parece que nunca va a suceder nada. Yo creo que considero que sucede como con el VIH, que en muchas ocasiones se trabaja en la promoción, en la prevención de realmente una conducta sexual responsable, se habla de la fidelidad, del amor a la pareja, y parece que nunca va a suceder nada hasta que la persona se entera de que ha contraído una enfermedad de transmisión sexual. Lo mismo sucede con el suicidio. ¿Y por qué hablar de pensamiento suicida? Hablar de pensamiento suicida precisamente porque los pensamientos no se ven. Y cuando vemos una persona, generalmente vemos lo que la persona proyecta, pero no lo que piensa. Sin embargo, realmente somos lo que pensamos, no lo que realmente hacemos. En muchas ocasiones decimos lo que no sentimos, hacemos lo que no debemos o hacemos lo que no queremos. Entonces, cuando se trata de pensamientos, tenemos que pensar primeramente que el pensamiento no se ve. Y si queremos ayudar a una persona, tenemos que asumir, tenemos que imaginarnos cómo debe estar pensando. Alrededor de los pensamientos suicidas, partiendo de que el pensamiento suicida es un deseo de morir o un deseo de no querer seguir sufriendo más, que después nos puede llevar a una conducta, tenemos que pensar siempre que alrededor del pensamiento suicida siempre existen señales que en muchas ocasiones se exteriorizan y no nos damos cuenta. ¿Qué señales verbalizan muchas veces? No nos damos cuenta o a veces también no le hacemos caso porque lo está diciendo, lo está anunciando. Así es, Fabricio, a veces no le hacemos casos. Y no le hacemos caso, considero, porque como no dice que se va a matar, entonces parece que nunca lo va a hacer. ¿Y a qué nos referimos? No siempre la persona que quiere suicidarse dice que se va a suicidar, sin embargo sí expresa verbalmente algunas expresiones que nos pueden estar alertando de algo. Por ejemplo, es frecuente en las personas que ya se han llegado a suicidar que emitan expresiones como qué aburrido estoy, qué deseos tengo de no seguir sufriendo. Muchas veces me levantara, pero no fuera a trabajar. A veces saliera de esa puerta corriendo y no regresara más. Pensamientos, por ejemplo, como quisiera estar durmiendo y no querer despertar. Son expresiones que en muchas ocasiones escuchamos en las personas que sienten que las situaciones actuales en las que viven son tan abrumadoras que no le pueden dar frente. Esa persona necesita ayuda. Esa persona necesita ayuda. Y necesita ayuda no precisamente condicionado a lo que yo como persona creo que debe ser, sino a partir de las necesidades de esa persona. Cuando vemos que hay una persona que dice yo me pasara todo el día durmiendo, quisiera dormir y no despertar más, o yo saliera corriendo y no regresara más, qué aburrido estoy, siempre es lo mismo, qué cansado estoy de la vida, por más que me esfuerzo siempre es lo mismo, yo nunca quedo bien con nadie. Cuando escuchamos estas expresiones extremistas y que son inflexibles, que son absolutas, debemos acercarnos a esa persona para tratar de conocer por qué es que está pensando así, porque son expresiones que son expresiones para suicidas, o sea, son personas que de alguna manera se sienten cansados de la vida que están llevando, y cuando nosotros comenzamos a escuchar estas expresiones debemos prestarle atención. Primero, ¿por qué? Porque recordemos que los pensamientos se estructuran desde que eres pequeño. Y cuando vemos una persona que tiene 15 años, 14 años, 13 años, no conocemos en muchas ocasiones la historia de vida. Entonces, cuando escuchamos algún pensamiento de este tipo, donde existe un cansancio, un agotamiento, sentimientos de infelicidad, de inconformidad, debemos pensar que existe una historia ante la cual esa persona está quejándose, no se siente conforme, y que de ahí a pensar en no querer vivir más puede existir un
periodo de tiempo muy corto. Doctor, ¿este tipo de pensamientos se adquieren o pueden venir en el ser humano? Se adquieren, generalmente se adquieren y se adquieren por un aprendizaje de vida. Ningún niño que nace con deseo de querer morir. El niño que nace quiere vivir. ¿Por qué? Porque desde que te presentas al mundo, lo que tú comienzas a ver son cosas nuevas. De hecho, lo vemos en los niños cuando tienen 1 año y medio, 2 años, que empiezan a descubrir el mundo y empiezan a tocar las cosas. Los niños lo que quieren descubrir es lo que le estamos mostrando. Somos los adultos los que empezamos a incorporar que la vida no es tan fácil y que la vida en muchas ocasiones genera tantas cosas difíciles que el niño puede pensar en que lejos de vivir, lo mejor es no vivir. Ahora, el pensamiento suicida no siempre está establecido, estructurado como no querer vivir. Muchas veces las personas lo que están es cansadas de sufrir, quisieran otras alternativas y no las encuentran. Entonces, cuando están sufriendo tanto, quisieran por eso en muchas ocasiones dormir. Te encuentras a veces personas que han intentado suicidarse y te dicen que ellos lo que querían era dormir, que querían dejar de pensar. O querían asustar al familiar. O querían asustar al familiar, que aquí no es menos cierto cuando alguna persona dice yo quería asustar al familiar. Lo más preocupante no es lo que a veces las personas piensan que es que está llamando la atención, sino el mecanismo que está aprendiendo para resolver un problema, que no es hablar, que no es expresar lo que siente, que no es quizás, por ejemplo, exponer los criterios como deben ser, sino hacer un llamado de atención con su cuerpo, con su organismo para querer suicidarse, o dejando un documento, o expresándolo verbalmente, o aislándose, pero está comunicando algo que nos tiene que hacer pensar que está pensando en no querer vivir. ¿Hay niños con este tipo de pensamientos? Hay niños con este tipo de pensamiento. Tristemente es así. Nosotros vemos muchos niños tristes. Debemos imaginarnos, por ejemplo, que los niños que en ocasiones vemos en las calles pidiendo comida o pidiendo quizás dinero o quizás lavando autos o quizás haciendo otro tipo de actividades que no son acordes a la edad. Debemos pensar en que no son niños felices. ¿Por qué digo que no son niños felices? Porque cada niño, cada persona debe vivir las necesidades psicológicas acordes a la edad. El niño que con 6 años, 7 años, 8 años está pidiendo dinero, está vendiendo chicles o está vendiendo caramelos a las 8 de la noche, debemos pensar que es un niño que a esa hora ya debería estar durmiendo, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, yo escuchaba la entrevista del oficial, del policía que estaba hablando anteriormente y no deja de tener razón. O sea, es la propia familia la que ha generado este tipo de comportamiento, la que está promoviendo este tipo de comportamiento, y por supuesto existen también otros factores que en muchas ocasiones, aunque no son justificables, llevan a la familia a la desesperación y no les interesa si el niño está en la calle o no. Entonces, en el adolescente, el pensamiento suicida, tenemos que tener ojo con los adolescentes, tenemos que tener cuidado con los bochornos. Los bochornos son escenarios que pueden llevar a un adolescente a pensar en no querer vivir. Lo que hacíamos cuando eran niños, que delante de los niños le llamábamos la atención o los recriminábamos o lo descalificábamos y le decíamos estúpido, no haces nada bien, o lo comparamos. No sirves para nada. No sirves para nada, siempre es lo mismo, ya estoy cansado de ti, me arrepiento de haberte parido, no quisiera que fueras mi hijo, prefiero... Eso no puede ser. Este tipo de expresiones tenemos que tener bien claro que son expresiones que pueden conllevar a que un adolescente o un niño piense en que la vida no tiene sentido. Y que no tiene sentido precisamente, ¿por qué? Porque hay muchos comportamientos de los niños, muchos comportamientos del adolescente en el periodo que están pasando de la niñez a la adultez, que son propios de la edad. Que es difícil para nosotros como adultos poder entenderlo, que debemos ser más tolerantes y que debemos revisarnos nosotros mismos para ver en qué estamos fallando. ¿Por qué? Porque es frecuente también ver los adultos cuando tienen preocupaciones por los adolescentes o los niños, intentando que sean ellos los que modifiquen cuando no hemos mirado qué hemos hecho desde hace un tiempo atrás. Entonces, los adultos tenemos que imaginarnos o pensar que un adolescente que te dice que está muy aburrido, que en muchas ocasiones comienza a perder el sueño, que en otras ocasiones comienza a expresar, por ejemplo, a través de la música que escucha, porque eso es otra cosa. En ocasiones, otras de las señales de alarma es lo que los chicos ven, lo que los chicos escuchan. Hay, por ejemplo, hoy grupos musicales, por ejemplo, como grupos coreanos, como grupos, por ejemplo, como Calle 13, como otros grupos que en muchas ocasiones vemos que los adolescentes escuchan, que tienen mucho contenido depresivo.
mucho contenido depresivo, donde la vida no tiene sentido, que no orienta nada bueno. Que no orienta nada bueno, que le empiezan a dar alternativas a los jóvenes, que a los jóvenes les llama la atención, pero les llama la atención, ¿por qué? Porque es algo diferente a lo que están viviendo todos los días. Entonces se enajenan del mundo real para incorporarse al mundo virtual, al mundo de la música, lo empiezan a compartir con otros adolescentes y el pensamiento suicida comienza a crecer. Y es importante que nosotros tengamos claro que el adolescente que se suicida no siempre quiere morir. Al contrario, quiere vivir, pero siente que no puede más. Quiere ser atendido. Herramientas, quiere ser atendido. Entonces, el pensamiento suicida, debemos pensar en la posibilidad de un pensamiento suicida cuando estamos viendo señales que nos están transmitiendo que las cosas no van bien. Tenemos que tener cuidado con los eventos que suceden en las escuelas. Ahorita, aunque estemos en línea, tenemos que tener cuidado también con los chicos con que se relacionan nuestros hijos. ¿Y qué es lo que se está manejando en ese círculo social? ¿Qué es lo que se está manejando? El pensamiento condiciona las emociones. Y los pensamientos y las emociones condicionan una conducta. En dependencia de cómo sea mi pensamiento, así van a ser mis emociones. Y tenemos que estar claros que el pensamiento de aburrimiento, el pensamiento de cansancio, el pensamiento de descalificación, donde yo no me siento aceptado socialmente ni por mis padres, ni por mis amigos, ni en la comunidad, donde no siento que tengo espacio, me puede llevar, señores, a pensar en que la vida no vale la pena, que no tiene sentido. Entonces, antes de la conducta, antes de que veamos incluso que un chico se está aislando, que no está comunicándose adecuadamente, que está dejando de comer, que no está saliendo con los amigos, que de una persona que está trabajando mal, antes de pensar en eso, antes de visualizar eso, debemos pensar qué está hablando. ¿En dónde es más frecuente, en los niños o en los adultos? Es más frecuente en los adultos, pero hay un aumento ya en las edades más tempranas. Eso se está evidenciando. Se está evidenciando que cada día es más frecuente el pensamiento de no querer vivir, el pensamiento de insatisfacción de los niños y de los adolescentes. Hemos dicho en otros programas cómo padres están ensimismados en sus problemas y cuando se van a referir a los niños o adolescentes solamente están pidiendo resultados, solamente están pidiendo exigencias o todo lo contrario. Le han permitido muchas cosas durante parte de la infancia, le han complacido en todo y cuando empiezan a ver las expresiones de los chicos, cuando tienen 12 y 13 años, entonces no quieren asumir las consecuencias de lo mismo que le han permitido y ahí entonces aparecen las descalificaciones, las comparaciones, las devaluaciones cuando nosotros mismos hemos sido los responsables de lo que está sucediendo en ese momento. En Esmeralda son muy frecuentes, atienden muchos casos de adultos y niños. Sí. Atiendo muchos casos de depresiones y sobre todo depresiones subclínicas, Fabricio. La depresión enmascarada es una depresión muy frecuente donde vemos personas que cuando están en los colectivos de trabajo, cuando están en las instituciones educativas, en muchas ocasiones lo que proyectan es muy diferente a lo que están sintiendo. Y cuando llegan ya a la consulta, desde que nada más tocas puntos específicos, se le humedecen los ojos, comienzan a llorar, te das cuenta que su rostro es un rostro triste, un rostro abatido, y cuando te pones a profundizar, te das cuenta que en muchas ocasiones, en el caso de los niños tratan de proteger a los adultos. Los niños generalmente no dicen que se sienten tristes, los niños tratan de complacer a los adultos, tratan en muchas ocasiones de satisfacer más las necesidades de los demás que las de ellos mismos y cuando ya llegan a la consulta llegan totalmente agravados. Incluso cuando están en la consulta nos damos cuenta que a pesar de uno facilitar el ambiente, de tratar de crear un buen rapport, tienen miedo a comunicar, tienen miedo a hablar y muchos de estos niños no han sido violados, no han sido maltratados físicamente, pero sí han sido niños desatendidos, niños descalificados, niños que se le ha dañado la autoestima y tienen una visión distorsionada de ellos mismos. Hemos visto, por ejemplo, adolescentes que desde que llegan a la consulta llegan demostrando otra cosa totalmente. Primero llegan rechazando la consulta, no quieren ir a la consulta, sienten que no vale la pena, que los padres son los que están equivocados. Entonces nos corresponde a nosotros los especialistas hacer un buen trabajo de rapport, empatía con los adolescentes para que los adolescentes sientan que estamos prestos a escucharlos, que no estamos para cuestionarlos ni para criticarlos y cuando empezamos a trabajar así nos damos cuenta que el adolescente en muchas ocasiones tiene una depresión de años y una depresión de años
sobre todo aquel adolescente que tiene un temperamento flemático o un sistema con un sistema nervioso fuerte, equilibrado y lento, o un sistema nervioso débil. Son aquellos adolescentes que generalmente acatan todo o aceptan todo aunque no estén de acuerdo, por temor al rechazo, por miedo al maltrato, por miedo a las expresiones que le puedan decir. Y estos son los adolescentes que quizás hoy vimos que practicaban todas sus labores diarias, que tenían amigos, pero un día te enteraste que se suicidaron. Entonces, tenemos que prestar mucha atención, y así mismo sucede con los adultos. Hemos visto, por ejemplo, mujeres que tienen una depresión desde la infancia y nunca se han tratado. Sin embargo, son madres de 3 y 4 hijos, son madres que se endeudan por darle la universidad a sus hijos. Sin embargo, son mujeres insatisfechas en el matrimonio, son insatisfechas desde el punto de vista personal porque nunca pudieron estudiar o hacer lo que siempre quisieron. ¿Por qué? Porque estuvieron siempre tratando de satisfacer las expectativas de otras personas. Asimismo lo hemos visto en hombres, pero es menos frecuente los motivos de consulta por depresiones subclínicas en hombres que en mujeres. Está estadísticamente comprobado que es más frecuente el intento autolítico en mujeres que en hombres. Sin embargo, es más frecuente el suicidio en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque los métodos que utiliza el hombre para suicidarse son más cruentos. El hombre generalmente utiliza armas de fuego, utiliza el ahorcamiento, y es preocupante lo que ha pasado en Esmeraldas, donde en los últimos tiempos, en Esmeraldas y en algunos lugares del país, donde han existido suicidios en personas jóvenes y suicidios donde nos damos cuenta que ha habido ya un plan bien establecido, además del pensamiento. ¿Por qué? Porque han sido personas que quizás se sintieron tan abrumados ya que no podían más y nunca lo comunicaron. ¿Por qué es preocupante? Porque cuando ya otras personas que tienen un sentimiento similar comienzan a ver que hay métodos que son eficaces para suicidarse, se puede comenzar a establecer una conducta colectiva. Y entonces la persona que siempre tuvo miedo a suicidarse, porque eso es otra cosa. Hay personas que han pensado en suicidarse, pero no lo hacen porque tienen temor. Pero cuando empiezan a ver que hay métodos que son efectivos, esto se puede empezar a generalizar. Por tanto, yo hago un llamado a los profesionales que trabajamos en la salud mental, a los profesionales que trabajamos en salud, a los maestros, a los padres, a tomar en cuenta y a tener bien claro qué está pasando con las personas que están alrededor de nosotros, que no minimicemos ni devaluemos cualquier expresión de esta que hemos dicho anteriormente, incluyendo las señales que en otras ocasiones hemos hablado, cuando vemos que una persona que no está acostumbrada a beber comienza a beber, que las personas hacer cosas diferentes, personas que han bebido pero que aumentan su frecuencia de licor, las personas que en un momento determinado se comunicaban normalmente y se empiezan a aislar o empiezan a callarse, o existe un desempleo o existe un fallecimiento o una ruptura de pareja, y en lugar de verlo que están trabajando el duelo y que se sienten tristes, aparentan como si nada hubiera pasado y se mantienen riéndose como si todo estuviera normal. Ojo con este tipo de comportamientos, porque detrás de esto puede existir un pensamiento suicida. Por todo esto, salud mental es mucho más. Por todo esto, salud mental es mucho más que solamente pensar en tratamiento farmacológico o pensar solamente en un tratamiento psicoterapéutico. Debemos mirar al individuo de una manera integral. Si requieren nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, en el Centro de Atención Integral de Salud Mental Chalón. Ahí estaremos dispuestos a ayudarle y brindarle la atención que usted necesita. Nos pueden ubicar a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64.